es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Karon atong isunod ang pagkorona sa Mama Mary sa atong duha ka anghel nga si Kayla o si Ayesha.